línea, un saludo al presidente del partido que me invitaron a estar fuera de la ciudad, y desde luego hace unos momentos me permito de conducta también de algo que detrás del presidente del partido de Contreras, acabo de hablar hace media hora con él, y como siempre muy agradecidos y con el gusto de estar aquí en el seno de mi partido, poder estar con los representantes de los sectores y antes que nada pues atender los medios de comunicación. Como ustedes saben, pues es una práctica que independientemente de mi labor legislativa en la Ciudad de México, como representante de Sonora de la Federación, hago constantemente los fines de semana, estar visitando los municipios, y bueno, pues ahora me toca estar aquí en esta zona de Caborca, Alcalde-Tiquito, y pues me da mucho gusto y estoy a sus órdenes. Senador, mucho se ha hablado de los beneficios que va a tener la reforma fiscal, se habla del seguro universal y todas esas cosas, pero ¿pensaron ustedes las consecuencias que iba a traer también esa reforma? En el caso aquí de Caborca, con la homologación del IVA al 16%, ¿pensaron ustedes las consecuencias que iba a acarrear esta decisión de apoyar esa reforma? Pensamos, actuamos y nos ocupamos siempre en la responsabilidad constitucional que tenemos de legislar, y particularmente cada año sacar los temas hacendarios que no son fáciles. Como ustedes saben, cada año el Poder Legislativo está obligado a discutir, a aprobar y desde luego a ponerse de acuerdo en los grandes temas de la Ley de Ingresos, del Código Fiscal, de la Ley Aduanera, de la Ley de Planeación Presupuestal, de la miscelánea fiscal, y en su caso la Cámara de Diputados lo hace con el presupuesto de egresos. Primero, antes que nada, es una responsabilidad aprobarlo, y desde luego, como ustedes saben, ningún partido político tiene mayoría, de tal manera que finalmente lo que se tiene que hacer es acuerdos parlamentarios para sacar mayoría, y en su caso se ha llegado a dar aprobaciones por unanimidad, que obviamente sería lo mejor. Y en este sentido, la reforma fiscal es todo un paquete integral en donde los principios básicos y fundamentales son que pague más el que más tiene, y desde luego proteger a los que menos ganan, ampliar la base fiscal y combatir la elusión y la evasión fiscal. Y en ese sentido hay una serie de medidas que se toman. Nunca el tema de impuestos es un tema grato, pero es un tema de responsabilidad, que afectan a unos más que a otros. En el caso de las consideraciones fiscales con la frontera, hay dos grandes temas. El tema de la importación temporal de las materias que se dan aquí para efectos de las maquiladoras, en donde se ha detectado pues, una elusión importante y evasión. Y en ese sentido teníamos que poner orden en el tema de la importación de mercancías que fuera verdaderamente temporal. La propuesta inicial era una propuesta dura, complicada, que afectaba el flujo de las empresas, y sobre todo de las empresas que nosotros queremos apoyar, que son las empresas que están bien, y se modificó y se hizo una propuesta de crédito fiscal, de crédito fiscal y de certificación de las empresas, de tal manera que no afectara el flujo de las empresas. Eso se resolvió. El tema del impuesto en la frontera también trae problemas serios de evasión, de elusión y hasta de contrabando, porque pues lo hemos visto, ya hay estudios que nos dicen así, que el 5% de diferencia que no se cobra en las fronteras, sí se cobra al consumidor, sí lo paga el consumidor, y no se va directamente al fisco, sino en todo caso se queda en los grandes intermediarios comerciales. Y fue un tema muy importante que discutimos, que inclusive pues obviamente buscamos la mejor solución. Es un tema que hay que subsanar también mitigando con medidas muy claras que se van a anunciar la próxima semana, proyectos muy definidos de apoyo a los que en todo caso pueden afectar más, no en todo caso a los que estamos poniendo en orden, como son los grandes intermediarios comerciales. Y esa es mi razón de visita a los municipios fronterizos. No solamente estoy aquí en Caborca hoy, sino que la semana próxima estaré en otro municipio fronterizo, y así estaré hasta el final del año, viendo y subsanando lo que se puede hacer.
Votamos por un paquete fiscal en acuerdos que desafortunadamente nada más pudo hacer el PRI con el PRD, porque el Partido de Acción Nacional, ya lo hemos dicho, reventó, no quiso votar absolutamente nada, y nada es nada, no nada más impuestos. La ley de coordinación fiscal, que es parte de la propuesta fiscal, garantiza mayores recursos a los municipios de los estados y tampoco lo votó. Por eso hemos dicho que la medida del Partido de Acción Nacional, la posición ha sido una medida oportunista y hasta electoral. Y en ese sentido hubiéramos podido tener mejores condiciones de manejo del IVA en la frontera si hubiéramos estado las tres fuerzas políticas. Pero eso fue lo que se logró en el paquete, y desde luego en todo momento, como senador sonorense y que tiene frontera, estaré en la mejor disposición de que no se afecten los intereses, sobre todo los que menos tienen en todo Sonora y Pacífico. Senador, siendo el SAT un sistema tan eficaz de fiscalización, porque sabemos que solamente después del Seguro Social el SAT es perseguidor de los contribuyentes, ¿por qué trasladar esa carga tributaria al consumidor? Por ejemplo, el IVA en los alimentos a mascotas y todo eso. ¿Por qué en vez de incrementar los impuestos, la homologación del IVA y todo eso, por qué no hacer que el sistema de administración tributaria persiga a quienes evaden impuestos, como usted nos acaba de comentar, de que hay algunos maquiladores que se quedan con el 5% del IVA? No son los comerciantes. Los comerciantes, correcto. ¿Por qué No los chicos. ¿Por qué tiene que pagar el pueblo, pues nosotros los contribuyentes, con esa carga tributaria? Y también no se ha contemplado la optimización de las nóminas de los tres niveles de gobierno, porque hemos visto que hay una gran cantidad de funcionarios que realmente no tienen razón de ser, cobrando sueldos exorbitantes, con beneficios exorbitantes, mientras la gran mayoría del pueblo mexicano pues está en la extrema pobreza. Yo creo que el círculo debe cerrarse. Ahorita se vio ingresos y se va a la parte de egresos, y algo fundamental que lo hemos comentado en tribuna, lo hemos comentado en comisiones, y sé que pues vamos a esperar obviamente a que se concluya, no es responsabilidad del Senado, sino de la Cámara de Diputados. Tenemos que tomar siempre, en todo momento, medidas de austeridad y de ejemplo en el gasto público. El sistema de administración tributaria naturalmente tiene que buscar siempre la simplificación y desde luego no perseguir naturalmente a los pequeños. Yo creo que eso inclusive tiene que dar flexibilidad, sino a los grandes, y eso es lo que ha hecho esta reforma fiscal, y esperamos que el SAT el próximo año implemente el espíritu de la reforma fiscal. Y lo otro es totalmente de acuerdo, el gobierno debe de dar un ejemplo en las próximas semanas, sobre todo para el nuevo presupuesto, de medidas de austeridad y de medidas de ejercicio del gasto más eficiente y sobre todo más transparente, que ese es el otro tema que estamos viendo, lo hemos visto en la Cámara de Senadores y Diputados, que es el tema de la transparencia de los recursos, y es el tema que se vio en las reformas que hicimos a la Ley de Contabilidad Gubernamental. Sí, porque debemos irnos ahora a esta situación en que la Secretaría de Hacienda le condonó 3,000 y pico millones de pesos a empresas como Televisa, TV Azteca, y el resto de la población ni siquiera alcanza para Te voy a dar otro pagar ejemplo más impuestos. fuerte que ese. Otro ejemplo es la venta de Banamex, que precisamente porque se vendieron las acciones de bolsa, no está grabado la bolsa de las ganancias, en ese tiempo pues legalmente había una ilusión, una evasión, o sea, no, había una laguna de la ley ahí, y pues el país pudo haber adquirido un beneficio importante en la venta grande que se hizo, que puede ser legítima, es legítima la venta, pero que hubiera sido adecuado que los que ganan más paguen más. En este caso, si se vuelve a hacer una operación como esa, ya no se podrá hacer porque está grabado las acciones de la bolsa. Senador, en este mismo tema de los impuestos, ¿cuál es el argumento utilizado para, en un ambiente que no podemos calificar como recesivo, pero sí contractivo de la economía, cuál es el argumento para poner impuestos en un ambiente así económico tan, pues digamos, delicado? Bueno, no se creó ningún nuevo impuesto, inclusive se quitaron impuestos. Se quitó el dieto. Todo el sector productivo, particularmente los medianos y los pequeños, se quejaban. Se quitó el IDE. Y una cosa es que se combata las irregularidades, que está bien, por el manejo de efectivo, pero hay mucha gente en este país, aquí en Caborca, en Altar, en todo Sonora,
que gana su dinero legítimamente en efectivo, los taqueros, los ardoqueros, los pequeños comerciantes, y si ganan 25,000 pesos, 30,000, lo quieren depositar en el banco, tienen que pagar impuestos. Entonces es otro impuesto que se quitó. Hay una redistribución de la carga fiscal en donde no permitimos el impuesto a alimentos y medicinas, y naturalmente sí hay una redistribución progresiva en donde paga más el que más tiene, y algunos conceptos como las bebidas azucaradas, que obviamente es parte de los acuerdos que hicimos con el PRD. El PRD quería no solamente 1, sino 2 pesos por refresco. Yo en lo personal, aunque creo que hay que cuidar el tema de prevención de la salud, pues yo creo que pues parte de la costumbre del mexicano es tomar sodas, tomar refrescos. Y a mí me hubiera parecido excesivo subirlo de 1 a 2. Es una redistribución de la carga fiscal. En todas las legislaciones que se hacen de ley de ingresos y miscelánea fiscal se redistribuye, a veces inclusive se crean nuevos impuestos. Ahorita no creamos nuevos impuestos, una redistribución. Eso debía y hay sectores naturalmente que se sienten más afectados. El tema de la minería, por ejemplo, que yo lo que he pedido, y ahí está en la propuesta que se hizo, es que se haga una consideración a los pequeños mineros, sobre todo. Las grandes empresas mineras, pues si tienen grandes ganancias, pues tendrán que pagar más. Pero lo más importante es que en la ley de ingresos ya establecimos que no solamente el 30%, como está la propuesta original, sino el 50% se vaya directamente a los recursos del municipio, el 40% a los estados y el 10% tan solo a la federación. Y no solamente eso, que de ese 40%, el 30% de esos recursos se gasten en los municipios aludidos, como es el caso de Caborca, que tiene minas, el caso de Altar, el caso de Álamos, el caso de Cananea, que pues sí se afecta. Lo que hemos buscado en esta reforma, y está beneficiada más del 90% de la población, es que no se suban impuestos genéricos en general, sobre todo para la gente pues, que menos tiene. El tema de la economía informal queda... No se toca en la reforma, se toca muy poco. Bueno, se toca todo lo que es elusión y evasión, y hay medidas en función a eso. No, yo creo que sí se toca. ¿En qué sentidos? Porque pues las personas hemos escuchado el diálogo y se critica mucho que ese tema, precisamente, que a muchos dicen que es una carga impositiva para la clase media. El tema de la ampliación de la base fiscal está desde hace tiempo en las leyes. El tema es lo que decía el compañero, que el SAT cumpla con su función de buscar formalizar más esto sin atosigar, en este caso, muchas veces a gente que tiene unas pequeñas economías. Yo creo que el tema de la evasión fiscal no debe de irse, o ampliación de la base fiscal, ni siquiera debe de irse a estarle pegando a los que menos tienen, los que menos ganan, a los pequeños comerciantes. Pero sí creo que el tema de la importación temporal que se está metiendo ahora para separar a los buenos de los malos en las maquiladoras, o el tema de la intermediación que se da, aunque sea dolorosa a la medida de la frontera, pues sí les está pegando, y estamos ampliando la base fiscal con los mismos, que en todo caso pueden llegar el peligro. Senador, una de las causas de la evasión fiscal, yo lo veo, es lo difícil que es, lo complejo que es en este país pagar impuestos. Yo recuerdo, yo fui contador, qué tan sencillo era del 80 hacia atrás. Nadie le valía, prácticamente nadie le valía impuestos. ¿Por qué se van los impuestos hoy? Por lo difícil. Trate usted de tributar con un negocio, sencillamente no es posible. Yo estoy totalmente de acuerdo, es algo que lo hemos replicado e insistido con los funcionarios de Hacienda. Es un tema que se puede subsanar ni siquiera en la ley, sino en la misma reglamentación administrativa, de darles facilidades, y ahí está la autoridad hacendaria para tener un criterio en cuanto a lo que es la simplificación. Y eso se logra con acuerdos, con normas, con reglamentación, y yo creo, coincido plena absolutamente contigo, que para ganar más hay que simplificar más. Es una cuestión hasta de sentido. Senador, la percepción a un año de Peña Nieto estar en la presidencia, usted como priista y parte del equipo ahí de Peña Nieto partidario, ¿cuál es la percepción que tiene el senador? El presidente Enrique Peña Nieto le ha tocado su carrera pública, no nada más como presidente, luchar con muchas adversidades. Es una gente que se ha ido delineando y haciendo cosas. Fue un excelente gobernador del Estado de México, hizo crecer la economía del Estado de México, y ahora como presidente de la República presenta grandes retos,
y está presentando iniciativas que obviamente hemos apoyado en el Congreso que afectan intereses fácticos, que afectan intereses poderosos, y está buscando una fortaleza del Estado mexicano, no una fortaleza de los políticos. Y en ese sentido, cuando afectas intereses, hay reacciones y sobrereacciones, y lo hemos visto en telecomunicaciones, en la reforma laboral, en la reforma educativa, ahora en la misma reforma hacendaria, y quizás pase en la reforma política y energética. Creo que el presidente está haciendo su labor, es un hombre no solamente bien intencionado, sino que está preparado y tiene una visión estable de gobierno para que las cosas salgan. Las cosas no se pueden solucionar en un año, ni en 6 siquiera, pero sí se puede ir avanzando. Y creo que hay avances fundamentales, y estas reformas estructurales que está proponiendo y obviamente que estamos implementando todos, serán bases fundamentales para los próximos años, no solamente en el sexenio del presidente, sino después. ¿Cuál es mi posición y cuál es obviamente mi opinión sobre el gobierno del presidente? Que el presidente, pese a las circunstancias mundiales de desaceleración de la economía, pese a los intereses de los poderes fácticos que hay y pese al gran problema que tenemos en México del exceso de partidarismo que hay, de manejo en los partidos, está haciendo con su labor y está con un proyecto muy definido. ¿El campo, senador? Es fundamental, no solamente por estrategia nacional, sino por estrategia de seguridad mundial. Creo que va a haber buenas noticias. Yo estuve muy en contacto con el sector productivo, con los ejidatarios, con la CNC, con la CCI, con las asociaciones de agricultores y ganaderos. Esta reforma fiscal fue progresiva y obviamente las propuestas que nos hicieron se metieron inclusive como reservas en el propio día del pleno y fueron satisfactorias para el sector agropecuario. Eso en la parte de ingresos. En la parte de egresos, aunque no lo veamos nosotros, creo yo que debe haber una posición fundamental para apoyar al campo mexicano, indiscutiblemente. Y creo que una parte importante para fortalecer al campo mexicano va a ser reactivar el tema financiero, la banca de desarrollo, la reforma financiera, que esperamos que después de la reforma política, electoral y energética podamos sacarla antes de que concluya este periodo, es decir, antes del 15 de diciembre. Creo pues que el tema agropecuario es de gran importancia para México y hay que darle mucha más importancia de lo que desafortunadamente no se dio en la última década. Lo que el compañero quiso preguntar, senador, es si los panistas van a comer borrego a la vuelta y vuelta. Tatemado. Los perros ladran, pero el borrego también se volvió cimarrón luego. Ya les contesté. Al menos en la práctica del diario, ¿no? Y por ejemplo, no he visto cómo se estén sentando las bases para que se empiecen a generar empleos permanentes, solo empleos temporales, solo empleos que llegan y se van, como los capitales golondrinos. En el campo, un ejemplo muy simple, al ejidatario le dicen te vamos a dar 10 cabezas de ganado, te vamos a dar esto, pero no le enseñan todo el proceso. Entonces, de esa manera se crean empleos permanentes, se crea una fuente continua de trabajo. En la cuestión de los créditos, pues está muy bien, está muy bien todo dar, pero por ejemplo, aquí estamos en una región fronteriza que no hemos logrado obtener todos los beneficios de una región fronteriza, por ejemplo, el punto de revisión de San Emeterio, que sí está registrado, y tenemos otro punto de revisión acá. Eso de alguna manera también puede inhibir el crecimiento económico, el desarrollo económico de la región, y eso genera mercado interno. En el otro caso, por ejemplo, lo de la Comisión Federal, nosotros estamos viendo lo de las tarifas, que es algo importante, y eso también de alguna manera pues nos tiene detenidos un poco, nos hace pagar más y no tenemos dinero. Lo que es la caseta de trincheras, por ejemplo, mucha gente dice yo ya resolví mi problema porque yo pago 30 pesos, que voy una vez o 2 veces a Hermosillo por año o cada 3 meses. Sin embargo, todos los días pasan los servicios para acá, todos los días pasa la comida para acá y nos la dan más cara todos los días. Entonces es una actitud un poco egoísta, lo podemos decir, por no llamarlo de otra manera, el decir que yo soluciono el problema con mis 30 pesos. Sin embargo, eso no nos resuelve en realidad el problema, nos los hace más caros. Entonces, eso, aunado a toda la situación económica que comentaba el compañero, nos está llevando
situación yo creo que es grave. Nosotros le pediríamos, en ese sentido, ahí el gobierno de la República, ustedes tienen la facultad de decirle la homologación del IVA a nosotros, a la clase baja, los que menos tienen, los que menos tenemos, pues nos afecta a todos. Entonces, algún beneficio, eso es un beneficio. El mercado interno, el único que se va a ver beneficiado es la frontera norte, exactamente la frontera norte, los que están allá. Pero los que estamos aquí, que nos llegan todos los servicios, todos los alimentos, todo lo que nos llega aquí nos llega mucho más caro por las distancias. Entonces, es una razón importante para la diferenciación del IVA, cuando menos poner 5%. Es lo que comentaba al principio. Tiene que haber un programa de mitigación en el caso de la frontera para que los justos no paguen por los pecadores. Y particularmente para mí los justos son los pequeños y medianos productores o entes económicos. Y por eso se debe implementar este programa, que lo van a ver ustedes a más tardar el 15 de noviembre. No me adelanto, pero sí les dije más o menos los grandes rubros que se van a manejar de ellos. Uno muy importante de ellos es un financiamiento ágil para la frontera, en donde hoy, por ejemplo, me decía un distinguido comerciante aquí de Altar, el domingo pesquero, que hace 30 años, cuando Altar tenía 2.000 habitantes, existía el Banco Ganadero y Agrícola, había una sucursal del banco. Hoy tiene 20.000 habitantes Altar y no hay ni uno. Entonces, así nomás como muestra un botón de que la banca en México, y a lo mejor en muchas partes del mundo, se ha ido contrayendo y ha perdido en mucho su función original, que es prestar para el desarrollo y no cobrar servicios en los cajeros y cobrar servicios por todo, que puede hacerlo, pues puede ser legítimo, pero necesitamos instrumentos y por eso la ley financiera que esperamos por aprobar, esperamos que no se nos opongan ahora, pero que lo saquemos en diciembre, que es precisamente dar las condiciones y casi hasta obligar a los bancos a que una parte importante de los recursos que ganan aquí en México sea exclusivamente para préstamos de banca de desarrollo y particularmente para pequeños y medianos empresarios. Por otro lado, naturalmente, todo este tipo de cosas nos obligan más que nunca a que el gobierno dé más facilidades para que los entornos económicos se hagan con más facilidades. Uno de ellos será el financiamiento, otro de ellos, lo que decía hace un rato, será los apoyos al sector agropecuario. Otro de ellos, en uno de los 4 rubros que hablaba yo ahorita, el tema de frontera eficaz, pues es buscar las inoperancias de las fronteras que están ahorita y que hay que buscar. No soy la Secretaría de Hacienda yo para resolverlo, ni la Comisión Federal de Electricidad para un tema injusto de tarifa de luz que tengo conocimiento y que estamos obviamente gestionando para que se tome en cuenta eso. Y quizás ahora con esta situación que se da, en donde yo creo que parte de esta decisión de homologar el IVA va a afectar particularmente a los grandes intermediarios comerciales, pero hay una parte importante que tenemos que mitigar ese desarrollo, y como bien lo dices tú, son la gente, no digamos que menos gana, la gente del sector productivo, que está en los comercios, que está en la peluquería, que está en el ejido, que está en el pequeño restaurantito. Esa gente es a la que nos tenemos que abocar en las fronteras, no al Walmart, no al Sam's, no a las grandes maquiladoras, con todo respeto, ni a las grandes minerías. Ellos sabrán resolver su asunto. El tema es el gran y muy amplio sector productivo de este país, que son las pymes, que son los que más le aportan en empleo y en productividad y que no podemos dejar caer. Y Caborca, desafortunadamente, esta zona ha sido una zona muy afectada en los últimos años. Curiosamente, en su propia vocación, que es la parte agropecuaria fundamentalmente, pero que debemos darles muchos mejores instrumentos. Uno de ellos es este programa, por eso mi insistencia ante el propio presidente de que se den apoyos de más a la frontera para equiparar este tipo de cosas y pues obviamente las facilidades que tiene que dar el gobierno a cualquier ciudadano que pues tenemos que trabajar todos. Y en eso está la transparencia, en eso está la regulación, en eso está lo que decía el compañero de la carga fiscal. No muchas veces no es la carga, sino poder pagar por la antisimplificación que hay, lo difícil que se pone esto para el contribuyente. Yo creo que es un batallar todos los días, hay que hacer, desde cualquier punto.
Y que casualmente, senador, son los legisladores plurinominales los que deciden el rumbo del país, porque ahí tenemos en muchos casos, algunos sí. Tenemos a Mario Fabio Beltrones, tenemos a Emilio Gamboa, tenemos a Ernesto Cordero, ellos son los que truenan los cacahuates en el Senado y en el Congreso de la Unión, y ellos ni siquiera tienen que responderle. Sí, pero no hay una relación de lo que puede ser el trabajo en lo particular de cualquier legislador que yo respeto al tema fundamental de fondo, que es que los plurinominales como tal deben de desaparecer. Eso no quiere decir que las gentes que por alguna razón tuvieron la oportunidad de servir al país, ser plurinominales, sean malos. O sea, no, tampoco hay que confundir, pero luego hay un maniqueísmo que se maneja de querer decir que los que llegan a ser plurinominales son malos, y eso no es cierto. Hay gente muy valiosa en las cámaras que ha trabajado, que está haciendo su posición, pero el sistema es lo que está mal. Y lo que hay que hacer es de tajo quitar los diputados y los senadores plurinominales. Yo estoy seguro que alguna de las gentes que acabas de mencionar, pues también tienen el derecho, ¿por qué no?, de buscar en alguna otra ocasión la Diputación Nacional por la vía directa de elección con la gente, y lo harían gustosos. No, que sabemos que el diputado Beltrones las gana, o sea, él es un gran maestro y es un sonorense distinguido, pero también pues, o sea, debemos de reconocer que son ellos los que llevan el rumbo pues del país, senador. No coincido con eso, yo creo que al contrario, te invito al Senado de la República, en alguna ocasión que andes por allá, los invito desde luego, para que vea la dinámica legislativa, y la verdad es que no conozco un solo compañero o compañera de todos los partidos que no haya subido a la tribuna, que no esté en comisiones, que no alce la voz, que no presente iniciativas, puntos de acuerdo, y naturalmente hay coordinadores de las fracciones parlamentarias, pero particularmente yo voy a hablar sobre mi legislatura. Es una legislatura brillante, talentosa, muy trabajadora y de gente muy valiosa, en la que todos somos equipo y todos ponemos nuestro granito de arena. Como Borrego aspirante próximo a la gubernatura, ¿qué opina de las encuestas? Hubo chanchullo en las encuestas del PAN que se dieron a conocer en el transcurso de la semana. ¿Ustedes qué creen? Ya para que el PAN lo diga. Senador, en los procesos anteriores, durante su precampaña. No puedo hablar de lo del futuro por la cuestión electoral, pero voy a hablar del pasado. Esa misma encuestadora que sacaron 3 semanas antes, públicamente, ahí está en los medios, nos daba a mi compañera Claudia y a mí 20 puntos menos en las encuestas que la otra fórmula del PAN. 2 o 3 semanas antes. Sí, sin querer futurear, senador, ¿lo van a sentar esta vez? ¿Cómo que me van a sentar? La vez pasada usted dijo que cuando el exgobernador Bus le dio línea para que usted abandonara la contienda favoreciendo la candidatura del presidente de su partido, usted dijo que solamente don César, que en paz descanse, lo sentaba. Y nunca lo hubiera hecho. Sin embargo, pues el Borrego Gándar, que llevaba todas las preferencias del electorado, no solamente del PRI, sino del PAN, de repente desapareció de la escena política, al igual que le pasó a David Figueroa en el PAN también. ¿Cómo que desapareció? Bueno, ya terminó su campaña, usted volvió a la actividad política ahora como en la campaña como senador. No, tuve 3 años rondado por todo el estado, digo, como ciudadano. No tuve puesto, pero ustedes recordarán aquí en Cabo y en todo el estado, seguí andando, ciudadano, no tenía puesto, sí se me ofrecieron cargos que no acepté, pero no necesitas un puesto para hacer política, no necesitas un puesto para estar en contacto con la gente. Yo estuve 3 años a mucho orgullo como ciudadano haciendo política y haciendo por la gente. Y el término de sentar o no sentar, que fue un término coloquial que se manejó en esos tiempos, simplemente yo lo contesté, no lo dije yo, no es un término ni soberbio ni protagónico. Yo de lo que estoy hablando es a nombre de mucha gente que lo único que quiere es que lo traten con dignidad. Y yo estoy de acuerdo en su momento que pueda haber una candidatura de unidad, que pueda haber acuerdos, que puede uno, si considera que no está en la mejor posición y que hay otro compañero mejor que uno, pues sentarse a la mesa, pero uno sentarse y decir, vamos a hacer un equipo, vamos a hacer las cosas. Eso no está mal. Lo que está mal es que si tú tienes una aspiración y obviamente cuentas con una legitimidad para hacerlo, pues te quieran ahogar en todo caso, pues obviamente alguna inquietud que tengas. Pero eso es decisión de cada quien, y yo actué en ese momento en función a lo que se manejaba y decía, porque yo no recuerdo que nadie me haya dicho te vas a sentar, simplemente contesté que
a mí no me gustaba ni siquiera, se me hace un término peyorativo el término sectario. Ahora con el fuego amigo que está usted sufriendo ahí por desplegados a que se le atribuyen ¿No a... es fuego amigo ese? ¿Por qué fuego amigo? Pues fuego amigo ¿Tiene de amigo? por tener como... suponerse que es origen de gente de su partido, pues. No lo creo. ¿Estás hablando de los desplegados? Ajá. No, para nada. Lo niego, pero contundentemente. Es el Partido Acción Nacional y Socialista. Muchas gracias.